Hola, bueno, este video va a ser sobre manejo renal de agua y urea. Estoy muy vaga, entonces digo, bueno, voy a hacer un video. Así que, bueno, rindo el lunes. Y esto es una clase que desgrabé de mi profesora, o sea, capaz puede tener errores, no lo sé, pero bueno, la idea es todo lo que vimos así importante con respecto a esto. Entonces, para repasar, hago un videito, que salga como salga, aviso. Bueno, ¿qué es lo que nos dijo nuestra profesora? ¿Qué es lo importante? Entender los mecanismos que regulan los balances de agua en el cuerpo, cómo logramos diluir y concentrar la orina, cuál es la importancia del mecanismo de la sed y ver cómo los riñones manejan la urea, y la importancia de este soluto, ¿no? De la urea en el organismo. Bueno, primero vimos el tema de balance de agua, ¿no? Y que la importancia de mantener el balance hídrico en el organismo. Bueno, tenemos que el agua no es estática, se desplaza de un compartimiento a otro y para eso siempre tiene que haber un gradiente, ¿sí? Un gradiente osmótico, hidrostático, etc. Tiene que existir una fuerza impulsora. Bueno, ¿cuál es el balance hídrico? O sea, el balance entre lo que ingresa y lo que egresa. Agua más que nada, entre ingresos y egresos va a ser todo un promedio de 2,5 litros, 2,5 litros. Ingestas, ¿dónde vamos a tener principalmente las ingestas? 1.200 mililitros, o sea, 1,200 más o menos, es del agua bebida. Después los alimentos nos van a dar agua también, por eso es algo también muy importante. La gente tiene ese chip de que hay que tomar 2 litros de agua, 3 litros de agua. Si vos comes 4 o 5 frutas en el día, olvídate. Estás sumando como medio litro de agua, 1 litro de agua. Bueno, entonces, 1.000 de los alimentos y aparte el agua que producís metabólicamente. Esto da todo 2,5. Y después tenemos el de las excretas, que por orina es el mayor sitio de eliminación, la mayor cantidad, que es 1,4 litros por orina. Después tenemos en orden parecido pulmones y piel. Y por heces es por lo que menos eliminamos. Y obviamente lo que dijo la profe es que depende del momento en el que estés, alguna que otra puede cobrar importancia. Las heces pueden cobrar importancia, por ejemplo, una diarrea, porque vas a estar perdiendo mucha más agua por materia fecal. Bueno, por ejemplo, en el ejercicio intenso pueden aumentar las pérdidas por sudoración. Bueno, nada. Entonces, ¿qué se hace? Se toma agua para volver al estado. Debe ser ¿cómo se llama? El equilibrio hídrico, hay que mantenerlo. Bueno, entonces, ¿qué hacen los riñones? Si disminuye la ingesta o aumentan las pérdidas, los riñones concentran la orina, lo que se llama antidiuresis. Entonces, si yo no tengo suficiente agua, los riñones van a hacer antidiuresis, no van a querer que yo esté eliminando esa agua. Hay que guardarla. Y si aumenta la ingesta, por ejemplo, hay mucha bulimia, uno se está sobrehidratado, hay demasiada agua en el organismo, no se secreta DH, por ejemplo, esto es lo que se llama diuresis. Balones normales, la osmolaridad urinaria va de 300 a 1.200 miliosmoles. El volumen que se podría llegar a excretar por día es de 0,5 a 20 litros. Y la carga excretada osmolar es de 600 miliosmoles. Bien, concepto importante que dijo nuestra profesora. Yo aclaro que a partir de acá estoy leyéndolo por primera vez después de que lo desgrabé. ¿Qué es la carga excretada? La carga excretada, ¿sí? Son los solutos que yo sí o sí tengo que excretar por día. Entonces, ¿qué nos dijo? Puedo tener un individuo que esté en diuresis y otro capaz que esté en antidiuresis. Van a tener algo en común esos dos individuos, que es la carga excretada. Lo que cambian son las osmolaridades, ¿sí? Los dos van a excretar la misma cantidad de solutos al final del día, pero ahora hay que ver cómo, eso, si capaz uno fue teniendo orina más concentrada, el otro más diluida, pero la cuestión es que los dos individuos al final del día van a tener que excretar la misma cantidad de solutos. Lo que va a cambiar en el organismo son las osmolaridades. Entonces, lo que cambian son las osmolaridades, pero los dos van a excretar la misma cantidad de solutos. Esa cantidad es independiente del grado de hidratación del individuo. Entonces es independiente del grado de hidratación del individuo la carga excretada, ¿sí? Cambiarán los volúmenes, las osmolaridades, pero cuando termina el día ambos deben excretar eso, porque deben sacar esas sustancias tóxicas. Y dijimos, ¿de cuánto es la carga excretada en una persona? De 600 miliosmoles por día.
Esto es lo que hay que excretar, 600 miliosmoles. Ay, no se ve. Bueno, acá yo lo acabo de anotar. 600 miliosmoles. Esa debe ser la carga excretada. Bueno, acá hay algunos conceptos que yo saqué de internet que me parecía importante remarcarlos. La carga tubular. ¿Qué es la carga tubular de una sustancia? Se la nombra como TX. La carga tubular de una sustancia es la masa de esa sustancia filtrada en el riñón por minuto y que pasa a los túbulos renales para su procesamiento. Entonces esa es la carga, ¿sí? Se expresa en miligramos por minuto, miliequivalente por minuto, milimoles por minuto, dependiendo de la forma en la que se exprese la concentración de esa sustancia en el filtrado glomerular. Entonces esa es la carga, ¿sí? Los miligramos que hay de esa sustancia que va a estar filtrando por el riñón. Bueno, después tenemos... dice donde el filtrado glomerular es, aparte, mililitros por minuto, y X, que es esta carga, es la sustancia en el filtrado glomerular. Y cuando la sustancia se filtra libremente, su concentración en el filtrado será la concentración plasmática y se puede escribir como... esto no lo entiendo bien cómo está anotado, pero lo que importa es, dice, cuando una sustancia que se filtra no se reabsorbe ni se segrega por los túbulos, se va a excretar todo lo que se va a terminar filtrando. Es decir, que se va a terminar excretando la carga tubular. Entonces, la carga es la sustancia que va a entrar, ¿sí? Al riñón por minuto y que pasa por los túbulos renales para su procesamiento. Y se expresa en miligramos por minuto. Si esa sustancia ni se reabsorbe ni se segrega, va así como entra. ¿No? Acá tenemos la nefrona, ¿sí? Supuestamente, ¿no? Bueno, me quedó medio mal las asas de Henle, pero bueno. Acá está el túbulo colector. Bueno, en fin. Si ni acá se fue ni a reabsorber, ni se secretó por X motivo nada, y esto era 1 y acá es 1, ¿sí? Esa sustancia ni se absorbe ni se segrega, se excretará todo lo que se filtre, se va a excretar esa carga tubular. Ese es el caso de la inulina. Entonces, inulina, ¿sí? ¿Qué podemos decir? La carga, podemos decir que la carga tubular total se excreta. ¿Sí? Ahora, si una sustancia, voy a cambiar el color, cuando una sustancia que empieza a filtrarse, pero no se segrega, pero sí se reabsorbe, o sea, viene por acá, tenía 1, ¿no? Y acá se me reabsorbió 0,5, me va a salir 0,5 acá, porque 1 menos 0,5 es 0,5. Entonces, se va a excretar menos cantidad de la carga tubular, que fue la que yo tuve al principio. Si se reabsorbe toda, entonces no se secretará nada de esa sustancia en la orina. Este es el ¿qué les estaba diciendo? Porque yo usé el ejemplo de si solo una parte. Pero vamos a suponer que esta se reabsorbe en un 100%, acá, supónganse es 1, entonces yo no voy a tener nada acá, voy a tener 0 de esa sustancia. Ese es el caso de la glucosa. Entonces en la glucosa, como se reabsorbe toda, digamos que la carga tubular excretada será 0. Este es el caso de la glucosa. Ahora, si una sustancia que se filtra, no se reabsorbe, pero sí se segrega, ¿sí? Una sustancia que se filtra no se reabsorbe, pero sí se segrega, se excretará la suma de lo que entró. Entonces por acá entró. Y aparte se le sumaron cosas a esta sustancia porque se secretó. Se excretará la suma de la carga tubular y la sustancia que se segregó. En este caso, la sustancia excretada será mayor que la carga tubular. Este es el caso del ácido amino hipúrico. Bien, entonces en el caso del amino hipúrico va a ser así, ¿no? Bueno, cuando una sustancia se filtra, se reabsorbe y se segrega,
La cantidad excretada dependerá de la importancia relativa de cada una de estas tres cosas. Si capaz una parte acá se absorbe, después se vuelve a secretar, y bueno, vamos a tener un número final. Voy a borrar con liquid paper, esperen que pongo pausa ahí porque me pone nerviosa. Bueno, voy a seguir, como les dije, como salga, Bueno, entonces, ahora, listo, ya vimos estos conceptos con respecto a las cargas excretadas, la carga tubular. A ver, concentración y dilución de orina, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, ¿cómo hacemos para concentrar o para diluir la orina? ¿No? Entonces, para poder hacer eso, para poder separar agua de soluto, sea si está hiperosmolar o si está hiposmolar, vamos a necesitar de 4 cosas: de la acción de la hormona antidiurética, de las propiedades de transporte en los distintos segmentos, o sea, qué segmento va a tomar protagonismo para determinar una u otra función. Tenemos que utilizar también lo que es el gradiente córtico-medular y también veremos la importancia de la basa recta. O sea, estas 4 cosas van a intervenir en concentrar o diluir la orina. La ADH, el transporte en los distintos segmentos, el gradiente córtico-medular y la acción de la basa recta. El riñón, para poder concentrar o diluir la orina, debe separar los solutos del agua. Esto sucede por estos 4 elementos. Se dan en simultáneo y en su conjunto permiten concentrar o diluir la orina en función de la necesidad del organismo. Hablemos un poquitito del ADH, primer mecanismo. ¿Cuál es el principal estímulo para el aumento, la secreción de ADH? Es un aumento de la osmolaridad plasmática. Si a mí me baja la osmolaridad plasmática, aumenta a partir de 1%. Yo creo que tenía en un lugar que era 2%. Pero bueno, acordémonos eso, que es el principal estímulo. Porque después si cae la presión arterial, cae el gasto cardíaco, creo que es a partir del 10%. Ahí es donde entra en juego el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, el principal estímulo para ADH es osmolaridad plasmática, eso no se lo olviden. Bueno, ¿cuál es la acción más importante de la ADH? Aumentar la permeabilidad del agua en los túbulos colectores y a contribuir a aumentar la permeabilidad del sodio en el asa de Henle. Contribuye a aumentar la permeabilidad al sodio en el asa gruesa de Henle y en el túbulo colector, y la urea en el túbulo contorneado papilar. Esperen que voy a agarrar un dibujito. Ahí está. Quería mostrarles un súper dibujo que lo fui haciendo, la verdad, de un canal de un chico que se llama David Vargas Boom. No sé si es médico o no, pero me encantó el video de renal, así que si pueden busquen el canal. Bueno, acá lo que les quería mostrar es esto. En túbulo contorneado distal, acá es donde vamos a tener la regulación de la ADH, que lo que va a hacer es reabsorberme agua. ¿Cuál va a ser el principal estímulo para la ADH? El aumento de la osmolaridad plasmática. Y ahora vamos a ver, bueno, cómo va a ser esto. Si va a tener, yo ya se los adelanto, va a ser por un receptor que se llama B2. Entonces, lo que va a hacer es, va a estimular la expresión de acuaporinas de tipo 2. Va a hacer que puedan expresarse e ir a la membrana de la luz tubular para agarrar agua, porque normalmente es como que está adentro. Igual ahora se los voy a ir leyendo. Entonces, algo que les quería decir. Bueno, sí, obviamente, si tengo ADH, mi orina va a ser concentrada, porque el ADH se me va a llevar el agua al organismo y la orina me va a quedar más hiperosmolar, más deshidratada, digamos. Si tengo ADH, va a ser una orina, sin ADH. Si no tengo hormona antidiurética, va a haber agua en los túbulos. Entonces, va a ser una orina más diluida, que tenderá a ser más pichín. Bueno, entonces, ¿cuál es la acción antidiurética? Y dice, en ausencia de antidiurética se produce una gran diuresis, unos 18 litros de orina diarios con una baja osmolaridad. Esto sería si yo no tengo hormona antidiurética, haríamos 18 litros de pis. Entonces, de orina, con una baja osmolaridad. Si la concentración de ADH es alta, hay una gran reabsorción de agua en el túbulo distal y colector y se elimina poca orina, con alta osmolaridad, igual a la de la médula renal, que más o menos serían unos 1200, ¿sí? miliosmoles. También se promueve la secreción de urea, en la parte interna del túbulo contorneado distal. Esto es importante, hay que acordárselo. Que la ADH no solo, acordémonos del tema del agua, también va a favorecer la secreción de urea en la parte interna del túbulo distal.
A ver si lo tengo acá en el dibujo. Acá tenemos el túbulo contorneado distal. Tengo acá lo de la urea. Bueno, lo tengo acá en el túbulo colector. Urea. ¿Sí? La ADH también va a tener que ver con que la urea vuelva a entrar acá. Bueno, en el conducto colector, como les mostré antes, la ADH actúa en las células principales a través del receptor B2, ¿no? Esa unión promueve el aumento de AMP cíclico, permitiendo la fosforilación de proteínas que insertan acuaporinas 2 mediante exocitosis. Ahí está, expresión de acuaporinas 2. Por lo tanto, la membrana permeabiliza la membrana apical de las células tubulares. Si disminuye esta concentración de ADH, las acuaporinas se quedan en el interior, de modo que el túbulo vuelve a ser impermeable al agua. El agua pasa a la sangre por la membrana vasolateral a través de los canales de agua similares a los anteriores, llamados acuaporina 3,4, que se encuentran permanentemente en esta membrana y por lo tanto son muy permeables al agua. Ahora igual creo que va a haber alguna imagen por ahí. Bueno. Sigo. Bueno. Ahora. Donde estoy, propiedad de transporte, ¿no? Lo otro que veíamos, esto de cómo vamos a manejar al sodio, al agua y a la urea para diluir o concentrar la orina. Entonces, propiedad de transporte en los distintos segmentos del nefrón, principalmente sodio, agua y urea. Siempre acordémonos que el cloro va asociado el cloro al sodio. Por ejemplo, a ver dónde les puedo mostrar, si tengo alguna imagen por acá. Quiero buscar un canal de cloro, espérenme. Cloro. Bueno, no lo encuentro, pero acuérdense que siempre van de la mano. Bueno, nos vamos a centrar en el cloruro de sodio y la urea y en cuanto a los solventes al agua. Sodio, acordémonos estos datos. Yo puedo reabsorber sodio en un 67% en el túbulo contornado proximal. Entonces, ¿cuál es la cantidad de sodio absorbido en el túbulo contorneado proximal? Es de un 67%, según mi cátedra 1 de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Porque en otros lugares tengo 60%, pero bueno, según nuestra cátedra, 67% acá, señores. Dato a saber. La luz me tapa todo. 67% acá. Otro 25% por acá. Y sí, pasa algo, por lo cual a mí me disminuya el flujo que llega acá al riñón, ¿sí? La mácula densa va a censar esta disminución del flujo y del sodio que está pasando por ahí. Y voy a tener acá en el túbulo distal y en el túbulo contorneado, en el distal, el túbulo contorneado distal va a estar regulado por aldosterona. O sea que 67 más 25, saquemos la cuenta que es 92. O sea que el 8% que le resta sería acá. Sí, acá está. 3% acá y 5% acá. Corté un segundito porque me hacía algún ruido el temita de la aldosterona. Y bueno, quería ver principalmente dónde era, porque uno a veces, viste, tiene apuntes, cosas. Y el Guyton dice que principalmente la acción de la aldosterona es en el túbulo colector cortical. Entonces, aldosterona en túbulo colector va a actuar cortical, no tanto en el túbulo contorneado distal. Bueno, sigo. Bien, ¿dónde me quedé? Bueno, acá están los dibujitos, no me importa. Bueno, tema agua. Si con ADH, si hay ADH, no entiendo qué quiere decir esto. Con ADH, diuresis. No sé si se dan cuenta que está mal. Esto sería sin ADH, hay diuresis. Y con ADH
antidiuresis. Yo sin ADH puedo llegar a tener una orina de 20 litros por día. Con ADH 1,5, un litro y pico. Bueno, ¿cómo sigue esto? Dice asa descendente. Era esta de acá. Asa descendente. Todo esto que vemos acá. Asa descendente. Es muy permeable al agua. Se recupera ahí. Entonces, si no hay ADH, o sea, el agua la vamos a recuperar ahí. ¿Estamos? ¿Por qué ahora estamos hablando de agua? Al principio hablé específicamente de... estábamos en el punto 2, ¿no? Porque el punto 1, de lo cual iba a... A mí me gusta ordenar la info, porque si no es como que me hago mucho lío. Estábamos acá, que era cómo concentro y diluyo la orina. Y tenía 4 cosas principales. La ADH, distintas sustancias en distintos segmentos, el gradiente córtico-medular y la base recta. Primero hablamos de la ADH. Después hablamos de estas cosas que suceden en el túbulo. Y recién hablé del sodio, ¿no? Donde eran sus sitios de regulación. Y ahora pasamos a hablar del agua. Pero va a depender el agua de la hormona antidiurética. Después, aparte de eso, vamos a ver dónde se absorbe el agua. Mayormente todo es en el asa descendente de Henle, sumamente permeable. Pero, por ejemplo, los solutos no. Entonces se recupera ahí, y si no hay ADH se terminó de formar la orina ahí, ¿sí? Porque no se sigue reabsorbiendo el agua. Ya después el segmento delgado y los otros túbulos son impermeables al agua, normalmente. Entonces, si hay ADH, que permite reabsorber un volumen importante, si hay ADH, vamos a poder reabsorber. Entonces, me va a generar orinas concentradas y con volúmenes pequeños. Y acá tenemos lo que antes les nombré. ¿Cómo es que se reabsorbe agua? Antes se pensaba que era por difusión simple, ahora se descubrió unas proteínas canal. Hay pasaje por la dicapa lipídica, pero no explica los grandes volúmenes que se manejan ni el tiempo. Entonces se descubrió que hay una acuaporina 1 y una acuaporina 2. ¿Qué dijo la profesora nuestra? Que es lo que tenemos que saber, y yo lo pasé tal cual. Que lo que hace la hormona antidiurética, supónganse, esto que está acá, no sé si se llega a ver bien. ¿Lo ven acá? Esto es la ADH. Y esta es la célula la cual va a estimular. Acá viene la ADH con la sangre, ¿no? Y esto, estamos de acuerdo, todo esto es luz del túbulo, célula del túbulo. Entonces, lo que hace la ADH es activar una vía que trasloca canales de agua que están en un pool intracelular. Entonces, ven, yo tengo acá, no sé si llega a ver, tendría que tapar acá. Yo tengo acá una acuaporina 2 que está adentro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la ADH? La va a traslocar a la membrana apical. Entonces va a poder aumentar la permeabilidad. Entonces hace que la acuaporina 2 se exprese acá en el lado del túbulo. Y aparte, bueno, obviamente, con esto acá voy a traer agua, lo voy a poder reabsorber. Y después voy a tener la acuaporina 3 y la acuaporina 4, que normalmente están en esta parte, son permeables al agua. Entonces, si yo logré traer agua hasta acá, después la voy a poder mandar hacia el otro lado. Esto es lo más importante que nos tenemos que acordar. Que va a ser un mecanismo que va a poder expresar la célula del túbulo, la acuaporina 2. Bueno, acá es el experimento que se hizo en ratas para descubrir eso. Ahí está. Bueno, ¿cuánto me queda? Me queda un montón. Bueno, manejo renal de la urea. Dice, concentración plasmática de urea es de unos 30 miligramos por decilitro. Esto es en plasma. La urea es el principal producto del metabolismo proteico en el hombre, ¿sí? O sea, producto final de los aminoácidos, amonio, urea. Constituye alrededor del 50% de los solutos en la orina, que en sujetos con una dieta que llevan una dieta normal en proteínas. Ahora, ojo que si la dieta es alta en proteínas puede aumentar la excreción de urea. Su excreción y su concentración en plasma depende del volumen de filtrado glomerular. Si aumenta el volumen de filtrado, va a aumentar la excreción y viceversa. Entonces, por ejemplo, en una insuficiencia renal, que yo no tengo la nefrona andándome bien, no está, el filtrado glomerular va a estar disminuido, la urea filtra menos y hay niveles más grandes de urea en sangre. Y eso es tóxico para la célula, ¿sí? Es un soluto fundamental en el túbulo,
En el túbulo colector, ahí está. Para lograr una médula hipertónica y eliminar la orina concentrada. Siempre, bueno, esto lo vamos a ver después, que la médula tiene que ser hipertónica. Para que ese medio hiperosmolar en el intersticio me va a hacer que yo también siga reabsorbiendo agua. Pongo pausa así de vuelta acá. No voy a poner pausa. Sigo. Bueno. Acordémonos que la urea se absorbe en un 50% en el túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal. En el asa ascendente delgada hay secreción de urea, ¿no? Y se agrega se agrega del intersticio. Y en la papila se vuelve a reabsorber hasta un 70% si hay ADH. Entonces, urea reabsorbo un 50% acá. ¿Sí? ¿Dónde tengo acá la urea? La tengo acá anotada. Sí, bueno. Urea 50% acá. Pero a su vez secreto, urea acá. Y después, en el colector, vuelvo a reabsorber. Bueno, no se conocen bien con exactitud los transportadores de urea. Algo que si está pendiente en la ciencia, menos me lo tengo que aprender yo porque no lo sé. La excreción de urea aumenta al aumentar el flujo urinario. Cuanto más flujo urinario yo tenga, más urea voy a poder excretar. En pacientes con insuficiencia renal disminuye el flujo urinario, o sea que aumenta la urea plasmática. Bien. Otra cosa importante, ya vimos dos, este tema de distintas sustancias en distintas partes del túbulo, cómo me van a hacer para concentrar o diluir la orina. Hablamos de urea, de agua y de sodio. Después hablamos del papel de la hormona antidiurética y ahora vamos a hablar del gradiente córtico-medular. ¿Qué es esto? Importante a definir. A medida que se va haciendo más interno todo, de corteza a médula, la osmolaridad es más alta. La hormona antidiurética ayuda a aumentar ese gradiente. Entonces, la ADH aumenta este gradiente córtico-medular. ¿Y por qué? Básicamente hay dos componentes que determinan el gradiente, el cloruro de sodio y la urea. En proporción, la que más aumenta es la urea. Y es la ADH la que favorece la reabsorción y permite aportar más solutos a ese medio que ya era hiperosmótico. Entonces, ¿qué va a hacer la ADH? Yo lo que quiero hacer es tener acá muchos solutos, que esto sea hiperosmótico, para también seguir arrastrando agua. Como la ADH hace que yo vuelva a reabsorber urea en toda esta zona, ¿sí? Esto me aumenta los solutos de este lado y el agua va a pasar para acá. Bueno, ¿qué me dice esto? Entonces, ahora, ¿cómo se genera ese gradiente córtico-medular? Que la ADH de por sí aumenta por un sistema que se llama de contracorriente y un sistema multiplicador. El sistema de contracorriente, lo importante es saber que durante los diferentes ciclos voy a ir logrando tener un gradiente externo córtico-medular que me permite concentrar la orina cuando lo necesite. Bueno, hay que mirarlo en un videito que nos dieron en la cátedra, pero sepamos que es un sistema que me va a ir aumentando los solutos afuera, para que estos son osmóticos y me llevan el agua hacia afuera. Y un sistema multiplicador. Bueno, acá van explicando todo cómo es este sistema de contracorriente. Todo bien, pero no me lo voy a aprender. Y vamos a terminar con esta parte. Voy a poner pausita. Que es lo importante de la acción de la basa recta. ¿Por qué es importante la basa recta en esto de concentrar o diluir la orina? Porque la sangre siempre se va a equilibrar con su entorno. La idea es que yo voy tirando solutos acá alrededor, ¿no? Pero no es que yo puedo tirar los solutos en 2000 mil equivalentes. O 2000 de osmolar. No, tiene que haber valores de 1200. Entonces, si yo tengo acá de más, por ejemplo, si me fueron a 1800, la basa recta me lo lleva, tampoco el exceso. Entonces me va a seguir manteniendo ese gradiente, pero sin lavármelo. ¿Estamos? Entonces, dice que esto es gracias a la forma de horquilla y al movimiento de contracorriente. No sé si se entendió. Ahora, con todo lo que vimos, veamos cómo se concentra o diluye la orina de manera global. Bueno, y acá hay un dibujito final, ¿no? ¿Qué dice? En el túbulo contorneado proximal, que acá estaría, no lo veo acá, el tema del agua es isotónica con respecto al plasma, ¿sí? La misma molaridad que el plasma. Luego en el asa descendente de Henle, la orina va a ser hiperosmótica, rica en cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque reabsorbí agua, entonces la orina se me queda concentrada. Ahora bien, en toda esta parte, en el asa ascendente gruesa y delgada de Henle,
Se va a llamar sector diluyente de orina. ¿Por qué? Porque voy a llevarme los solutos para afuera y esa orina va a empezar a estar menos concentrada. Entonces, dice, esas células a ser impermeables al agua, pero sí permeables a los solutos, me van a generar una fuerza impulsora y empiezo a retirar los solutos afuera de la orina. Ahora, en el túbulo contorneado distal tengo una orina rica en urea, con poco cloruro de sodio. Con ADH la puedo seguir transformando, le sigo quitando agua y tengo una orina de 100 miliosmoles y afuera de 300. Ahí tengo una fuerza y puedo seguir extrayendo agua. Sin ADH la orina no se transformaría más en este sector. ¿Estamos? Ahora voy a poner pausa y voy a seguir para terminar este rápido repaso de cómo se cuantifica la concentración y la dilución de orina. Bueno, tengo, a ver, esto no me lo acuerdo mucho. Cuantificación y concentración, cuantificación de la concentración y dilución de la orina. La carga excretada, ¿sí? Lo que me acuerdo bien que era la B. El volumen urinario, que dijimos que era de 0,5 a 20 litros por día. Y después tengo la osmolaridad urinaria, que era de 3 a 1200. Ahora bien, tengo dos tipos de clearance. El clearance osmolar, ¿qué es el clearance osmolar? Es el flujo urinario hipotético que debería medirse si la orina fuese isotónica con el plasma. Bien. Y el clearance de agua libre es la diferencia entre el flujo real urinario y el hipotético de la orina isotónica. Entonces, ¿cómo evalúo la capacidad de concentrar o de diluir la orina en un paciente? Tengo que tener en cuenta dos volúmenes, ¿no? El volumen hipotético, si la orina fuera isosmolar, y el sumado a lo que ganó de agua o lo que perdió quizás, con la hormona antidiurética generada en el asa gruesa de Henle. Entonces, acá tenemos un dibujito. Si la orina es isotónica, ¿sí? El clearance osmolar, no entiendo bien estos dibujos. Dice que tengo tres situaciones. Acordémonos de este concepto que es central. El clearance osmolar o volumen osmolar no varía a pesar del grado de hidratación del individuo. El volumen osmolar o el clearance osmolar, que es esta carga que hay que excretar de solutos todos los días, no debería variar con el grado de hidratación del individuo. Es lo que hay que excretar, es lo mismo que la carga excretada. Sí o sí esos solutos. Y esto nos hablaron de que es un concepto central. Si a eso le sumo el agua libre de solutos o le resto el agua libre de solutos, ahí veo si estoy o no en antidiuresis. Después hablamos un poquitito de diuréticos y cómo actúan. Por ejemplo, la diuresis acuosa, una diuresis fisiológica, porque se da por aumento de volumen de orina, por una disminución de la reabsorción de agua en el túbulo colector. Puedo tener una diuresis osmótica, que es aumento de volumen de orina. O sea, la anterior era fisiológica, ¿no? Que es porque se disminuye la absorción de agua, porque la DH está baja, estamos en condiciones fisiológicas, ¿sí? Es una diuresis fisiológica, no hay nada que me esté impidiendo la diuresis, entonces bueno. Ahora puedo tener una osmótica, que aumenta el volumen de orina, porque disminuye la reabsorción de agua debido a un aumento luminal de solutos. O sea, por algún motivo en el lumen a mí me aumentan los solutos. Por ejemplo, ingerí malitol, eso es osmóticamente activo y me hace hacer más pis. La diabetes insípida central, ¿qué es lo que pasa? No hay ADH, ¿sí? Entonces, esto lo preguntan, se puede preguntar. ¿No hay ADH? Haces pis a litros, porque no hay hormona antidiurética, es central. Ahora, puede ser nefrogénica esta diabetes insípida. Hay un defecto en la acción del ADH en el túbulo colector, por ejemplo. Algo pasa, el origen es más renal. Y después tenemos la diabetes mellitus, que por ejemplo puede pasar porque tengo... me puede aumentar mucho la glucosa, tengo grandes cantidades de glucosa que llegan al riñón, entonces termino teniendo una glucosuria y eso me lleva a aumentar el volumen de orina, ¿se entiende? Entonces tenemos orinas dulces. Entonces tenemos la diabetes insípida central, que es la que no hay ADH, acuérdense, o la periférica, que es la nefrogénica. Y el problema está a nivel renal. Entonces tenemos problemas en la traducción de señales de acuaporina 2. Que tenemos poliuria y polidipsia. Uy, ya terminamos, qué bueno. Entonces,
Aquaporinas y diabetes insípida. La diabetes insípida central se llama también neurogénica. Lo mismo es, está la misma diapo. Después tenemos una polidipsia, ¿sí? Que es tomar agua todo el tiempo, psiquiátrica. Que son personas que beben compulsivamente, toman agua por todos lados, se toman hasta el agua de los floreros. Y tienen polidipsia y poliuria, pero por un mecanismo psiquiátrico. Se toman hasta el agua de los floreros. Eso les hace hacer mucho pis todo el tiempo. Y la diuresis osmótica, que es, por ejemplo, que si pongo solutos en una luz de un túbulo, genera un gradiente osmótico, que eso me va a traer agua. Lo que les decía antes de la diabetes. No hay insulina, hay mucha glucosa en la sangre, esa sangre llega al riñón, hay exceso de glucosa filtrando y eso va a terminar sobrecargando los transportadores. Entonces, por más que se reabsorban el proximal en un 100%, no se va a llegar a reabsorber. Entonces me va a traer agua a la luz del túbulo y voy a hacer orina dulce. Y bueno, mueve el agua en dirección hacia la diuresis. Bueno, entonces nada, este era un cuadrito como para terminar. Hay que acordarse que si no tengo ADH, el volumen de orina va a estar aumentado, el volumen urinario, pero la osmolaridad va a estar baja y la volemia va a estar baja. Ahora, si tengo ADH, el volumen urinario va a disminuir, van a ser orinas más concentradas, como se puede ver acá. Voy a tener la osmolaridad aumentada con ADH, va a ser todo más concentrado porque el agua se va de la orina, que aumenta la osmolaridad. Acuérdense que esta ADH lo que va a hacer es va a favorecer una una absorción de urea en la papila, entonces eso me va a llevar solutos, ¿sí? Al intersticio, lo cual también va a hacer que yo siga arrastrando agua. Y bueno, y por ende si tengo ADH me va a aumentar el volumen efectivo circulante y también va a aumentar la volemia. Bueno, este fue mi repasito rápido de la clase de volumen circulante efectivo. Espero les haya servido. Besote.